Abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 12 al 26, y esos van a ser los pasajes que vamos a estar meditando en esta hora. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites en esta hora poder escudriñar tu palabra y poder aprender de ella para nuestras vidas, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo nos llene en nuestros pensamientos y en nuestros corazones de discernimiento para que podamos de manera diligente obedecer tu palabra, Señor. Bendícenos, Padre, y bendíceme en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Se ha puesto a pensar cuántas decisiones toma cada día? Quizás algunas de ellas son decisiones muy simples, como elegir una nueva ruta para llegar a nuestro destino por causa del tráfico. Pero quizás hay decisiones importantes que cada día estamos tomando. Una de las cosas que trabajamos cuando tenemos discipulado con las personas es tratar de ubicar a las personas que nuestro pasado y la forma en la que estuvimos decidiendo nuestro pasado constituyen lo que somos, se constituyen lo que somos hoy en el presente. Y las decisiones que estamos tomando en el presente van a ser muy importantes porque van a constituir lo que vamos a hacer en el futuro. Cada día estamos tomando nuevas decisiones. Si le entramos o no le entramos a un proyecto, si firmamos o no firmamos contrato, si contratamos o no contratamos a una persona, si tomo o no tomo esta alternativa para mis estudios o esta otra alternativa. Y todos los días estamos tomando decisiones y a veces entre más grande sea esa decisión, más responsabilidad vamos a tener al momento de asumir las consecuencias. Y el pasaje que hoy vamos a analizar tiene que ver con decisiones, porque hoy vamos a ver en el libro de los Hechos cómo es que los apóstoles deciden elegir al sucesor de Judas. Y analizaremos lo que sucedió históricamente y vamos a revisar algunos detalles que han sido quizás punto de fricción entre algunos estudiosos de la Biblia. Pero una vez que analicemos verso por verso este pasaje, meditaremos sobre la enseñanza de esta mañana. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, siempre debemos preguntarnos, ¿qué aprendo o qué lección hay para mi vida en esta porción de la Escritura que estoy estudiando? Y eso es muy importante. Y lo que hoy vamos a ver es muy simple, es cómo decidir correctamente, cómo decidir sabiamente o cómo decidir de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que vamos a ir verso por verso, desmembrando esta historia, vamos a ir deteniéndonos, como ya lo dije, en algunos puntos importantes para hacer algunos comentarios y algunas aclaraciones sobre algunas interpretaciones que se le han dado a este pasaje y después vamos a revisar esta enseñanza para nuestras vidas. Y dice el versículo 12. Entonces vinieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar. ¿Y entonces qué? Habíamos visto la semana pasada que el Señor Jesús había estado por última vez con ellos físicamente y había partido. Y estaba hablando de ese momento en el que el Señor Jesús ascendió al cielo. Y este lugar del Olivar no es más que el Monte de los Olivos. Y dice, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Lo que el escritor, el doctor Lucas, está mencionando aquí es una referencia para darnos idea de a qué distancia se encontraban. Normalmente el camino de un día de reposo
era un poco menos de 1 kilómetro y la gente en el Sabbat no podía caminar más de esa distancia porque sería considerado ya un trabajo. Por esa razón es que toma como referencia esta medida. Entonces, para que nos vayamos ubicando en el terreno, ellos estaban más o menos a 1 día de reposo de ese lugar. Y entrados, subieron al aposento alto. Este aposento alto es probablemente el mismo en donde se encontraban orando cuando Pedro llegó después de que fue encarcelado y fue liberado y le vieron. Y probablemente este aposento alto es la terraza de la casa de María, la madre de Marcos, de quien vamos a conocer un poco más adelante en el libro de los Hechos. Y dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban. Y podríamos decir que esta palabra moraban significa donde se estaban hospedando temporalmente allí. ¿Quiénes? Y empieza a decir aquí, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Estos eran los 11 discípulos de Jesús que habían quedado. ¿Quién faltaba ahí? Judas. Judas ya no estaba con ellos. Y dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. ¿Qué mujeres? Pues las mujeres que habían estado siguiendo a Jesús a lo largo de su ministerio aquí en la tierra y que le estuvieron siguiendo como María, la mujer de Betania, que seguramente se encontraba ahí con ellos. Y dice, y con María, la madre de Jesús. Y es bien importante darnos cuenta de algo. Esta es la última mención que se hace de María en las Escrituras. No se menciona más a María, la madre de Jesús. Ahora, es muy importante, y lo hago como un pequeño paréntesis, que nosotros comprendamos que María no es una persona que tiene una función especial en la salvación de nadie. Ella no tiene una función de esas características. A ella se le ha dado un título y atribuciones que seguramente si ella estuviera aquí, se asombraría. Revisando algunos títulos que se le han dado a ella, podemos encontrar que se le ha dicho a ella que es la reina del cielo, la madre de Dios. Simplemente esta letanía que algunos católicos recitan después de rezar el rosario, dicen que ella es la abogada nuestra, Madre Inmaculada, que significa que es sin mancha, Madre del Creador, Virgen digna de alabanza, espejo de justicia, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría. Esos son títulos del Señor Jesucristo. Y dice, vaso digno de devoción, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina de los cielos y reina de la paz. Seguramente si ella escuchara estos títulos se asombraría y diría, ¿y ahora? ¿De dónde me sacaron tantos títulos? ¿Por qué de alguna manera se ha usurpado de esa forma este nombre? Pero la Escritura nos enseña que María simplemente fue una mujer escogida por Dios para un propósito en particular. Así como Dios te escogió a ti y me escogió a mí con un propósito eterno que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Ella misma reconoce su necesidad de ser salvada. ¿De qué? Ahí en Lucas 1:46, ella dice, mi espíritu se regocija en el Dios de mi salvación. ¿De qué tendría que ser salvada? Si es inmácula, si es concebida sin pecado original, si ella es la reina de todas las cosas, ¿de qué tendría ella que ser salvada? Y las palabras son muy claras. Ella también tenía que ser salvada del juicio de Dios por causa
del pecado y ella reconoce esa condición. María es una mujer que amó a Dios de una manera increíble. Es más, y yo como padre veo a mis hijos y mis hijos no son perfectos, tienen muchos detalles y a cada rato tengo que estarlos corrigiendo y todo. Pero Jesús dice la palabra de Dios que fue tentado en todo, pero nunca conoció el pecado. Ahora imaginen el cariño que María le tenía a Jesús como su madre. Y allí estaba delante de él en esa cruz, viendo a su hijo que había salido de su vientre, crucificado en esa cruz. Ella amó a Dios de una manera increíble. Y sus últimas palabras, que están registradas en la Escritura, fueron aquellas que dice ahí en Juan 2:5 en las bodas de Caná. ¿Se acuerdan que dice ella? Les dice a la gente, hagan todo lo que Jesús les pide. Ella misma da esa instrucción. Entonces no hay un mérito en María de alguna manera. Y cierro el paréntesis porque es importante que tú tengas claro quién verdaderamente es María y quién es María la que han construido las tradiciones del hombre y la que han construido muchos otros tipos de intereses que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios ni con María misma. Y dice que también estaban con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora bien, aquí la palabra hermanos es que se refiere específicamente a los medios hermanos de Jesús, los hijos de María y los hijos de José. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra en el griego utilizada aquí para hermanos es la palabra adelphos, que quiere decir nacidos del mismo vientre. Eso es lo que quiere decir la palabra adelphos. Y dice después el versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y ahora aquí volvemos a ver esta palabra que dice hermanos, pero aquí la palabra que se está utilizando en el griego es la palabra metzetes, que significa aprendiz o alumno o discípulo. Así como nosotros nos llamamos aquí en la congregación, hermanos. Y dice, y los reunidos eran como 120 en número. O sea, había un grupo considerable ya reuniéndose en ese lugar, perseverando, unánimes, en oración y en ruego. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Ahora, Pedro se levanta y lo que está hablando aquí es que era necesario que se cumpliera la Escritura. La palabra de Dios siempre se cumple y es algo que tenemos que observar. Pedro sabía esto. Él sabía y entendía que la palabra de Dios siempre se cumplía. Y él de alguna manera había estado estudiando la palabra y el Espíritu Santo en ese momento le recordó lo que en el versículo 20 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y otro tome su oficio. Entonces Pedro sabía esto. Hay cosas que nosotros tenemos que comprender que son parte de las evidencias externas de la palabra de Dios, y lo platicábamos hace un rato en la escuela dominical. Una de ellas es la exactitud del texto, otra de ellas es la evidencia arqueológica, otra de ellas es la honestidad de los relatos, otra evidencia es la unidad del mensaje que nos habla todo de un solo propósito, que es manifestarnos al Señor Jesucristo, porque Dios quiere tener comunión con su creación, para que nosotros le glorifiquemos a Él. Y finalmente otra evidencia es la enseñanza de Cristo. ¿Y cuál es esta enseñanza que Pedro había comprendido y que el Espíritu Santo le estaba redarguyendo en este momento? Que la Escritura se cumple. Juan 10:35 dice, la Escritura no puede ser quebrantada. La Escritura siempre se va a cumplir. Si Dios lo dijo, así será. Por eso nosotros podemos confiar en las promesas de Dios. Por eso nosotros podemos saber con certeza que Dios cuida de nosotros, porque Él así lo prometió. Él así lo dijo. Yo cuidaré
de ustedes. Ya no se afanen, dice la Escritura, yo voy a cuidar de ustedes. Y Pedro hace mención de algo bien importante que tiene que ver con este respaldo que se le da a la Escritura, que la palabra de Dios es 100% inspirada por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Dios mismo tocó su corazón y Dios mismo inspiró sus corazones para escribir esto. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice claramente que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y la palabra inspiración significa aliento. O sea, fue dada de la boca misma de Dios en el corazón de las personas para que las personas al recibirla pudieran conocer la voluntad de Dios. Y Dios se fue revelando a lo largo de la historia a través de su palabra para hacernos entender cuál era el propósito de todas las cosas. Pedro mismo escribe ahí en su segunda carta, capítulo 1, versículo 21, dice que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Pedro trae a colación toda esta enseñanza y en este momento se levanta y dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Versículo 17 dice, y era contado con nosotros. Y aquí hay algo muy duro. Judas había estado con Jesús, había aprendido, había escuchado sus enseñanzas, pero Judas finalmente fue un falso discípulo de Jesús. Y muchas personas, de alguna manera, siguen a Jesús no de corazón, porque no están convencidos en la obra que Dios está haciendo en sus vidas, sino le siguen porque ven que es una buena manera de alcanzar conocimiento. A veces la gente viene y estudia la Biblia porque quiere alcanzar el conocimiento, pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que la Biblia hace en tu vida, que es transformar tu manera de vivirla para la gloria de Dios. Ahora, ¿cuál es la actitud? Y ese era el problema en el corazón de Judas, su actitud. Y yo quiero que nosotros en esto podamos meditar. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos delante de Dios? ¿Cuál es la actitud que nos mueve a venir los domingos a este lugar para adorarle y para alabarle? Y entre semana platicábamos el pastor Sergio y yo de que a veces creemos que la gente viene porque se ha establecido como un rito el venir los domingos aquí a alabar a Dios y a cantarle y a adorarle, pero no es así. Lo que venimos a hacer aquí es un culto. ¿Cuál es tu percepción de lo que vienes a hacer aquí cada 8 días? Nosotros venimos a adorar a Dios, venimos a exaltarle. Entonces, ¿por qué no le adoramos y le exaltamos como un niño cuando ve a su padre y que llega del trabajo y brinca de alegría y se le cuelga encima? En algunas ocasiones he ido a visitar a Javier y a Adriana a su casa y llego con Javier y veo cómo Sofía hace toda una fiesta porque ya llegó su papá. Y me acuerdo cuando yo llegaba del trabajo y mis hijos eran chiquitos, como Dani también me hacía una fiesta porque ya llegaba mi papá. Nosotros nos reunimos aquí, lo decíamos hace rato cuando estábamos cantando, nos reunimos para adorar a Dios, para exaltar su nombre. ¿Cuál es el concepto que tengo de venir a la iglesia? ¿Por qué no le canto con alegría y con gozo? A veces estamos cantando, te alabaré, oh Señor. Y no estamos expresando lo que realmente estamos cantando. Alguna persona decía que los cristianos también somos muy mentirosos, porque cantamos cosas que no hacemos. Y hace rato yo hice un comentario mientras estábamos cantando y decía, hay que cantar con el entendimiento. No podemos estar cantando nada más como muletillas, repitiendo cosas, porque entonces criticamos a veces a los católicos que están rezando. ¿Y qué son los rezos? Repeticiones y repeticiones y repeticiones, y no están entendiendo nada. Y nosotros venimos aquí y oramos y cantamos y todo. ¿En qué actitud estamos viniendo? ¿Cuál es la actitud? Judas no tenía la actitud correcta.
El Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana que la hora llegaría en que los verdaderos adoradores iban a adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa eso? Que los cristianos que hemos sido sellados con su espíritu íbamos a tener esa capacidad de adorarle, porque espiritualmente íbamos a estar en Él. Pero en verdad significa a través de su palabra. Y si tu palabra dice regocíjate, ¿qué significa entonces regocijarse? Ahora, hay algo interesante. Pedro dice, porque la Escritura, el Espíritu Santo habló a través de la boca de David y está haciendo alusión a dos salmos. ¿Cuáles son estos dos salmos? El Salmo 69, versículo 25 y el Salmo 109, versículo 8. Es a los que está haciendo referencia ahí Pedro. Y está diciendo cómo la música también es importante en toda la palabra de Dios. Porque a través de la música también se profetiza. Simplemente el libro de los Salmos, ¿qué espacio ocupa en la Biblia? Y son cantos, eso es lo que significa salmo. Entonces cuando estamos aquí, estamos en medio de la alabanza, su Espíritu aquí está presente entre nosotros y habla a nuestros corazones. En varias ocasiones hemos visto aquí como testimonio que después de un periodo de alabanza, alguien se levanta y tiene palabra. Nuestra hermana Andrea en varias ocasiones ha pedido el micrófono para poder expresar algo que Dios le está hablando y que se lo está revelando en medio de la alabanza también. Pues Dios nos habla en todo momento y también nos habla a través de la música. Por eso tenemos que entender cuál es el concepto que tengo en mi corazón, cuál es la actitud que tengo al disponerme a ir a la iglesia. ¿Lo hago por un rito o lo estoy haciendo porque verdaderamente vengo a adorar a Dios? Ahora, yo busqué en el diccionario estas definiciones. ¿Qué significa un rito? Y dice costumbre o ceremonia por tradición, algo que se repite y se hace por tradición. ¿Pero qué significa culto? Venir a rendir culto es homenaje de veneración y respeto que se le rinde a alguien. Entonces, un rito tiene que ver con el hacer, pero un culto tiene que ver con el ser. Tenemos que meditar esto. Judas no tenía una actitud correcta. Era un seguidor, era un simpatizante, pero no tenía la actitud correcta. Y entonces, dice la palabra de Dios, que era necesario que se cumpliera la Escritura. Y abre aquí Lucas un paréntesis y empieza a hablar de Judas y dice en el versículo 18, este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Alcedama, que quiere decir campo de sangre. Y abre este paréntesis para decir, pues, ¿quién era este Judas, no? Y aquí surge una primera controversia, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la historia, dice la palabra que Judas fue y vendió al Señor Jesús, lo vendió por unas monedas de plata, y luego él regresa estas monedas de plata. Entonces tú dices, ¿en qué momento compró Judas este campo? ¿Ya lo había comprado antes? ¿O de dónde saca esto que él compró un campo con ese salario? Y además las devolvió. Entonces pareciera que se está contradiciendo la Escritura y que eso no sucedió. Y dicen algunos que Judas no compró ese terreno porque simplemente se mató. Pero los hechos me dicen que Judas lo compró porque fue comprado con su propio dinero. Y la verdad y de esta historia la tenemos ahí en Mateo 27, del 3 al 8, que nos habla de que Judas llega y devuelve, porque hay un gran remordimiento, y devuelve estas monedas. Y entonces, ¿qué hacen estos sacerdotes? Dicen, no podemos meter estas monedas nuevamente a la alfolí, a la casa de Dios, porque este es dinero comprado por sangre. Y entonces lo que hacen, dice la Escritura, que van y compran el terreno del alfarero. Y ahí es el lugar de los muertos. Y lo estaban comprando para hacer precisamente un cementerio.
Eso es lo que estaba pasando. Ahora, cuando tú le das el dinero un dinero a alguien para que te compre algo, técnicamente esa persona es la que va y lo compra, pero lo está comprando con tu dinero, entonces realmente tú lo estás comprando. Y esto es lo que estaba sucediendo ahí. No hay ninguna contradicción. Pero algunas personas podrían decir, bueno, pues es que aquí Lucas está diciendo una cosa que se contradice con lo otro, porque pues, ¿cómo va a comprar con ese dinero Judas el terreno si él no tuvo tiempo de hacer eso? Además devolvió el dinero, ¿no? Y aclaro ese punto. Y seguimos adelante y dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Ahora, cuando dice tome otro su oficio, es que estaba profetizado que alguien tenía que venir a tomar el lugar de Judas, pero no era que tenían que venir a tomar el lugar de Judas porque Judas se había muerto. Porque vemos en la historia, más adelante, la muerte de Jacobo, ahí por el capítulo 12, y nadie dijo, vamos a elegir a alguien que sustituya a Jacobo. ¿Por qué tenían que sustituir a Judas? Y es algo importante. Porque de alguna manera, si tú me acompañas allá, Apocalipsis 21, 14, y está hablando de la gran Jerusalén en ese tiempo, y dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Sí me explicó? Entonces, pues había una gran controversia. Bueno, si son 12 y ya no está Judas, pues teníamos que sustituirlo, ¿no? Pero luego muere Jacobo, ¿y por qué no sustituyen a Judas? Porque Judas no fue elegido por causa de su apostasía. Pero Jacobo murió y él está más vivo porque él está allá en el cielo con Dios y está esperando el momento de la resurrección. ¿Sí me explico? Por eso tenía que ser ocupado ese lugar. Y para entender esto, aquí también se suscita una pequeña controversia, ¿no? Porque algunos dicen, no, es que el apóstol era Pablo, ¿no? Pedro se adelantó, Pedro se emocionó y dijo, ¿sabes qué? Es que vamos a decidir y vamos a ver porque dice más adelante, en el versículo 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en el que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y dice el versículo 23, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y echando suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, aquí se levanta de repente una gran controversia, ¿no? Y dicen, bueno, ¿quién es el apóstol? Aquí a lo mejor algunos dicen, no, pues es que Pedro se adelantó porque en el capítulo 2 es cuando reciben el Espíritu Santo y Pedro era muy impetuoso y ya lo habíamos visto anteriormente, cómo le corta la oreja a una persona y cómo siempre estaba arrebatado y dicen, no, Pedro se adelantó y él no tenía por qué haber elegido de esa manera. Además, dicen los que defienden esta postura que de Matías ya no se habla más en la Biblia y que más sin embargo de Pablo se habla mucho y que prácticamente Pablo escribió el Nuevo Testamento. Y otro argumento que sacan es que pues, además lo decidieron a la suerte, ¿no? Entonces finalmente piensan estas personas pues que no, que el verdadero apóstol era Pablo, porque además Pablo decía yo apóstol de Jesucristo, ¿no? Y así en muchas de sus cartas se presenta él. Pero otros dicen, en la otra teoría dice, lo vimos nosotros anteriormente, y en Juan 20, 22 dice que el Señor Jesús
les dio que recibieran el Espíritu ya a sus discípulos. Entonces ellos ya tenían el Espíritu cuando llegaron en este momento, de una manera. Y de otra forma también podemos ver que dicen, bueno, de Matías ya no se habla, pero pues tampoco se habla de Bartolomé, tampoco se habla de Alfeo, tampoco se habla de Simón el Celote, ¿no? O sea, ese no puede ser una razón para que nosotros podamos descartar esta situación. Y luego dicen, bueno, es que la suerte, la realidad es que Proverbios 16:3 dice que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Entonces, finalmente, ¿qué está pasando? ¿Quién de los dos era el apóstol? ¿De quién va a tener el nombre, esa cimentación que habla Apocalipsis? Yo creo que la Biblia es muy clara y nos lo dice aquí, en el versículo 26, cuando dice, y fue contado con los 11 apóstoles. O sea, Matías finalmente fue contado con los 11 apóstoles. Y un dato interesante es que quien escribe esto es Lucas. Y Lucas fue un amigo de Pablo. Estuvo con él en muchos de los viajes que Pablo hacía. Y para Lucas hubiera sido muy fácil decir, no, pues este Pedro se adelantó, pero pues es que era Pablo, ¿no? Y no lo vemos así. ¿Por qué? Además tenemos que entender algo. La palabra apóstol significa enviado. Eso es lo que significa la palabra apóstol. Y vemos cuando ahí dice la palabra que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros. Y está hablando, cuando habla de la palabra apóstol, está hablando en un enviado. Yo le decía a Armando entre semana, tú eres un apóstol. Dios te envió y te trajo aquí por algún propósito también. Porque Armando no creció aquí, no se hizo aquí. Dios lo trajo. Él ya trae una formación de alguna manera. Él ya trae un ministerio de alguna manera. Y Dios lo trajo aquí. Y si más adelante de aquí sale una persona que va a abrir una iglesia en algún lugar, va a fungir ese trabajo del enviado. ¿Qué hacemos cuando estamos trabajando en las células? Las personas que van y están trabajando están siendo enviadas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando vienen este tipo de controversias. La palabra de Dios siempre nos va a hablar y siempre nos va a decir de manera muy clara las cosas. Entonces dice aquí que Matías fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, ahora vamos a la enseñanza. Ya vimos de alguna manera esta historia, ya vimos algunos hechos importantes, revisamos algunos personajes y vimos qué hay atrás de estos hechos. Pero decía al principio, siempre que estudiamos la palabra de Dios tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que estoy aprendiendo ahorita? Y lo que tenemos que aprender ahorita es cómo fue que Pedro se levanta con los apóstoles para tomar una decisión importante, muy importante, que además ya había estado planeada en la mente de Dios y lo había manifestado desde antes, mucho tiempo atrás. Entonces vamos a ir observando algunas características que nosotros tenemos que cuidar cuando nosotros tomamos decisiones. Y la primera de ellas tiene que ver con la obediencia. En el versículo 12 dice que ellos volvieron a Jerusalén. Ellos estaban obedeciendo el mandato que el Señor Jesús les había hecho. Si tú no eres fiel en lo básico, si tú tienes que tomar una decisión y de pronto te encuentras en que no sabes qué decisión tomar, tú tienes que ir a lo más básico, aquello que ya has aprendido, aquello que Dios ya te ha enseñado y que te ha mostrado y que sabes que es seguro para tu vida. Ahora, si no has resuelto las cosas importantes y más básicas en tu vida, ¿cómo esperas resolver las cosas que no tienes control en ese momento? Regresar al punto A es lo más importante, mi obediencia. Cuando uno tiene que tomar una decisión importante, uno tiene que pensar, ¿cómo esto? Por ejemplo, tienes que invertir tu dinero, o tienes que hacer un pago y lo tienes que pagar aquí o lo tienes que pagar allá. ¿Cómo estás tomando esa decisión? ¿Has sido fiel con tu dinero? ¿Has sido fiel en tus ofrendas, en tus diezmos? ¿Has sido fiel en la forma en la que estás administrándote? No puedes ir tomando decisiones sin concientizarte que tienes que aprender a ser obediente en lo básico. Ahora, la obediencia no es una emoción, es una convicción.
Y yo tengo que estar convencido de esto. Atender las cosas más elementales que ya sabemos es lo principal. La obediencia es una decisión. Y tenemos que aprender a movernos por convicciones y no por emociones. Hay un deber ser siempre. Y la Escritura es clara y te dice primero el punto A, no quieras resolver el punto B. A veces queremos ya correr y ni siquiera hemos podido caminar. Y Jesús ya les había dado ahí en Lucas 24 la instrucción de que regresaran a Jerusalén. Entonces vemos esta primera característica para tomar una decisión. Segunda característica, perseverar. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 14. Todos estos perseveraban. Y tiene que ver con esta actitud. Ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad. Lo que decía hace rato. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo estás enfrentando las cosas? ¿Cómo estás perseverando en qué? Y viene la tercera, en la unidad del cuerpo. O sea, para tomar una buena decisión necesitas ser obediente, necesitas estar perseverando y necesitas tener unidad con el cuerpo de Cristo. Son principios muy básicos para que tú puedas tomar una buena decisión. El versículo 14 dice, ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. Así que no dejes de congregarte. El congregarte es algo importantísimo para la vida del creyente. Tenemos constantemente que estar tomando decisiones y créanme, cuando estamos en la iglesia podemos escuchar los testimonios de los hermanos, darnos cuenta de los ejemplos que Dios nos está dando a través de la vida de nuestros hermanos para que nosotros también podamos tomar decisiones. Podemos acercarnos al pastor y pedir consejería. Y la consejería no tiene nada que ver con la opinión del pastor, sino lo que la palabra de Dios dice. Y ellos perseveraban unánimes en esto. Entonces, otra característica, la oración. Cada vez que tomas una decisión, ¿estás orando? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Lo estás poniendo? O de repente dices, híjole, ya llegó la hora y tengo que orar. Ay, Señor, ayúdame. De Tin Marín de Dopingüe. Pues esta. No, tenemos que estar orando constantemente, porque en la oración podemos hallar la voluntad de Dios. Y orar no es nada más decir, a ver, Señor, sí, ayúdame, ¿qué tengo que hacer? 5 minutos antes de tomar la decisión. Eso quiere decir que vivimos una vida accidentada. Si tú llegas a ese punto, es porque te está ganando lo urgente y no estás yendo a resolver lo importante. Entonces, la vida de oración es importante. Hablar con Dios y pedirle que te ayude. Fíjense, en la semana me pasó algo bien curioso. Yo tenía que ir con un cliente en la tarde y es un cliente con el cual he tenido algunas pequeñas fricciones y está hasta por Iztapalapa el cliente. Y mi cita era a las 5 de la tarde. Y de repente llega mi esposa de recoger a los niños en la escuela y me dice, ¿sabes qué? Ya se les desparramó todo el anticongelante al carro. Y dije, no, pues me voy en el camión, ¿no? Pero a veces salgo de allá a las 10 de la noche o a las 9 de la noche porque mi sesión es muy larga con ellos. Y es en la tarde, a la hora que ya están tranquilos ellos. Entonces venirme de allá hasta la casa, pues sí está rudo. Y dije, pues me voy a apurar y voy a llevar mi carro a reparar al mecánico. Y todavía eran como las 2:30 de la tarde, no, como las 3 de la tarde. Y dije, pues a ver si en una hora, si es algo sencillo, que me lo reparen y si no, pues ya me voy en el camión rapidísimo. Y llevé el carro y me dijo el mecánico, son estas mangueras, una manguerita que se rompió de la calefacción y la tenía que conseguir. Y yo le dije, pues yo la consigo. Iba saliendo de mi casa para ir a comprar las mangueras y llegó una persona que yo la esperaba, pero no en ese momento. Había quedado de ir mucho más temprano a la casa a buscarme para una consejería porque tenía un problema muy importante y además iba a recoger unos papeles. Y de repente me empieza a hablar de su problema, y empieza a pasar el tiempo, y yo ya me tengo que ir a mi cita, tengo que ir a conseguir la refacción, ¿qué voy a hacer? Y estaba pensando, ¿qué decisión tengo que tomar en este momento? Le digo a la hermana, ¿sabe qué? No la puedo atender ahorita, discúlpeme, pero tengo
una responsabilidad que es mi trabajo y bla, 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 que podría estar muy justificado el rollo, o podría agarrar y hablarle a los de a mi cliente y decirle, ¿sabes qué? Se me descompuso el carro, además tengo un buen pretexto, se me descompuso el carro y no puedo ir, pero yo muchas veces he dicho, no he nacido en carro. Me va a decir, oye, pues qué seriedad la tuya, ¿no? Si no naciste en carro. Y dije, no, pues qué decisión tomo, ¿no? O la otra, le digo a esta chica, pues ¿para dónde vas? Y nos vamos platicando y caminando, ¿no? Y estaba yo debatiéndome en eso y me puse, mientras ella hablaba, estaba en mis pensamientos, Señor, ayúdame, porque no sé qué decisión tomar. Y en ese momento suena mi celular. Y era el cliente para cancelarme la cita. Si tú haces tu parte, Dios hace su parte. O sea, yo dije, ya hice lo que tenía que hacer, no sé qué decisión tomar. No podía dejar a esta persona, porque además ella no vive en México, tenía que irse a su estado y teníamos que resolver ese punto. Y yo decía, híjole, bueno, mi llamado es en el servicio del Señor. Ese es mi llamado. Entonces, si yo pusiera en una balanza, ¿cuál es mi vocación? Pues ni modo que se me haga crisis el trabajo, ¿no? Esta es mi vocación, pero ya está en las manos de Dios. Pero Dios acomodó todo y de repente sonó el celular y me dice esta persona, ¿sabes qué, Raimundo? No te vamos a poder recibir, tenemos problemas, te cancelo la reunión para la próxima semana. Y en ese momento dije, gracias Señor, de verdad que escuchas nuestras oraciones. Pero si no estamos haciendo lo básico, que es ser obedientes, perseverar, tener unidad en el cuerpo, congregarnos, estar juntos como iglesia, orar, ¿cómo podemos tomar buenas decisiones? Dios resuelve las cosas también. Y punto número 5 dice, estar y confiar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vemos el ejemplo, que Pedro toma una decisión no en el vacío. La toma porque dice, la palabra de Dios dice que íbamos a tener que sustituirlo. Ahora, si no conoces la palabra de Dios, ¿cómo vas a saber hacia dónde dirigirte? Necesitas saber la palabra de Dios. Necesitas estudiar la palabra de Dios. Por eso aquí tenemos escuela dominical a las 11 de la mañana, para que tú puedas estudiar la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, estudiar la palabra de Dios es importante. Y por último, decidir. Finalmente ellos decidieron de alguna manera, ellos decidieron echar suertes. Yo pienso que cuando has agotado todas las posibilidades y entendemos de alguna manera que la suerte no existe, porque lo que dice Proverbio es que finalmente la decisión es de Dios, Dios va a cumplir sus propósitos en tu vida. Y si algo no sale como tú esperabas y te esforzaste, hiciste estos 5 puntos, finalmente tienes que tomar la decisión y lo tienes que soltar. Entonces no era para ti. Pero muchas veces estamos viendo la puerta que se cierra sin voltear a ver la puerta que se abre. Dios a veces nos habla de una manera distinta. Entonces tenemos que decidir. Esa decisión finalmente nos va a llevar a entender la voluntad de Dios. Entonces, cuando has agotado todas las posibilidades, ponte en las manos de Dios. Si tú ya hiciste la tarea, confía que Dios va a hacer su parte. Y aquí lo hemos dicho muchas veces. Hay una parte en donde Dios nos dejó actuar. Esa es la parte que nos corresponde. Hay una parte en donde Él empieza a actuar. Cuando tú haces lo posible, Él empieza a hacer lo imposible. Y de verdad que Él lo hace. Armando, tenemos que aprender a confiar en Dios de una manera real. Tenemos que vivir la vida del creyente. No podemos andar simpatizando con el Evangelio nada más. Hoy vimos algo bien importante. Vimos este ejemplo de Judas, que no tenía un corazón, una actitud correcta delante de Dios. Él no estaba realmente depositando su confianza en las enseñanzas que el Señor Jesús le había dado. Él estaba en su vanidad. Él estaba en su agenda. Mucha gente trae su agenda.
¿por qué no, en vez de tu agenda, metes la agenda de Dios en tu vida? Hay gente que divide y dice, bueno, es que yo en la iglesia me dedico a esto, pero en la vida secular soy esto. No. Dios te hizo para hacer luz en todos lados. Hay gente que se esconde y ni siquiera sus compañeros del trabajo saben que es cristiano. El Señor prometió estar con nosotros. Él prometió darnos paz. Él prometió darnos plenitud. Él quiere que entendamos esto, que es lo más básico. Él nos ama. Y el ministerio del Señor es el amor. Y nos llama a amar a los demás. Amemos al Señor. Glorifiquemos a Dios con nuestra manera de vivir. Glorifiquemos a Dios con la forma en la que estamos tomando las decisiones. Seamos obedientes, perseveremos, tengamos una unidad con el cuerpo, con la iglesia, en la iglesia. Oremos constantemente, estudiemos la palabra de Dios y decidamos. Dios va a hacer su parte. ¿Lo crees? Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres nuestro pastor, Señor. Y sabemos, Padre, que tú nos has enviado para hacer luz en este mundo, Señor. Reconocemos que no es fácil, Padre, porque hay adversarios que se levantan en contra nuestra, Señor. Y reconocemos, Padre, nuestra inclinación al error, Padre. Te pedimos, Señor, que a través del poder de tu Espíritu Santo llenes todo nuestro ser de ti, Señor, para que podamos tomar decisiones que te honren y que te glorifiquen, Padre. Hemos llegado hasta aquí, Señor, porque tú nos lo has permitido. Y a estas alturas reconocemos, Padre, que es por tu gracia y por tu amor que podemos seguir adelante. Ayúdanos, Padre, a tomar decisiones correctas, Señor Dios. Que podamos hacer lo esencial, Padre, lo importante, Señor Dios, para que algún día delante de tu presencia podamos estar con la cara en alto, Señor, y nos digas, como lo decía el Señor Jesús en aquella parábola: siervo fiel, por cuanto fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Anhelamos, Padre, que en verdad esto que hoy aprendimos podamos ponerlo en práctica cada día, Señor. Ser obedientes a ti, Padre Santo. Ser perseverantes. Ser unánimes en el cuerpo, en este cuerpo que somos tu iglesia, Señor Dios. Padre, bendícenos, Señor Dios. Que tu palabra, que es viva y eficaz, transforme nuestra manera de pensar para que podamos transformar nuestra forma de vivir de tal modo que hagamos para lo cual tú nos creaste, Señor Dios. Que a través de la oración, Señor, podamos tener estrecha comunión contigo en todo momento, Padre, para que nos alertes de aquellas cosas de las cuales son peligros para nuestras vidas, Señor Dios. Finalmente, Señor, danos el valor de tomar siempre decisiones, Señor, de dar ese paso en fe en tu palabra, conscientes que tuyo es el destino de todas las cosas, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta comunión que hemos podido disfrutar, Señor. Y te pedimos, ahora que partimos a nuestros hogares, Señor Dios, que la gracia de tu Hijo Jesucristo, que tu amor y el poder de tu Espíritu Santo vaya con nosotros donde quiera que estemos, hasta la próxima ocasión que nos reunamos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.